Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno estar aquí en esta noche, amén. Disfrutar de la presencia del Señor, amén, que nos bendice, que nos toca. Y damos gloria a Dios, que es bueno. Yo creo que esta es una noche especial, una noche que Dios nos regala. Yo creo que de las noches más lindas, las experiencias más lindas que tiene la iglesia es cuando hermanos nuevos en la fe se hacen parte de nuestra iglesia, y es una bendición de Dios gloriosa, preciosa, maravillosa. Yo le invito a buscar en su Biblia la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Daban ganas de seguir cantando. Amén. Usted no me escuchaba, pero yo canto, fíjese, ¿no? Amén. Aunque los otros días desobedecí al jefe que me mandó a cantar un corito al final, pero no me llegó a la mente el corito. Gloria a Dios. Romanos 6, versos 22 al 23. Gloria a Dios. Qué bueno. Dice la Sagrada Escritura: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es posible que hoy le hable más a los hermanos que se bautizaron que a los demás hermanos, pero siempre hay palabra de Dios para todos nosotros. Y si le pusiésemos una temática a la reflexión de esta noche, sería: libres, ¿y ahora qué? Libres, ¿y ahora qué? La carta del apóstol Pablo a los Romanos, algunos dicen que es un tratado teológico, que es la suma de toda la teología paulina. Otros le llaman el testamento de Pablo. Otros dicen que es como una carta de carácter profiláctico para evitar todo tipo de infecciones de otras doctrinas y movimientos heréticos que amenazaban la vida de la iglesia. Me voy a quitar este botón, no es que me moleste. Lo cierto es que en esta carta, más que ninguna, Pablo declara, devela la doctrina de la salvación y toca temas importantísimos como el tema del pecado, la depravación de la raza humana. Habla acerca de la justificación por la fe, habla de la insuficiencia de la ley y habla también de los beneficios de la gracia. La realidad es que Roma era el sueño del apóstol Pablo. Siempre hablaba de su anhelo, de su deseo de compartir con los creyentes de esta ciudad. Y habiendo evangelizado casi la totalidad del mundo gentil, el apóstol Pablo deseaba ir a Roma. Roma representaba un reto, uno de los lugares más importantes de la época, prácticamente la capital del mundo. Pablo veía a Roma como el trampolín para llegar a España. Y siendo esta iglesia de Roma una iglesia que el apóstol Pablo no fundó, quiere de alguna manera asegurar que los creyentes entienden a cabalidad el evangelio. Algunos dicen que los cristianos de Roma es posible que hayan sido evangelizados por personas que estuvieron en la experiencia de Pentecostés o en la experiencia, de recibir esa buena noticia y esa bendición y esparcieron el evangelio. Se entiende que ninguno de los otros
apóstoles fue el que trabajó en Roma. Pero Pablo quiere afirmar la experiencia cristiana de estos hermanos. Como él dice, quiere tener el privilegio de ministrar algún don a los hermanos. Si algo es importante para Pablo es que la enseñanza cristiana, la doctrina cristiana esté clara en el corazón de los creyentes de Roma. Que ciertamente estén ellos aprendiendo el evangelio como debe ser. Y es una realidad y una preocupación en la actualidad, donde hay tantas diversidades de movimientos y hay tantas divisiones dentro de denominaciones y grupos evangélicos y eclesiásticos. Es preocupante que la gente que asiste a todos estos lugares sea gente que esté siendo bien doctrinada, sea gente que esté aprendiendo la fe como debe ser y no sea una idea preconcebida de alguien o un evangelio a mi manera o un evangelio según yo, sino que sea el evangelio que Jesucristo predicó. Y en este capítulo 6 Pablo toca la temática del alcance de la justificación, también el tema de la santificación del hombre, la muerte al pecado, la libertad en Cristo y todo esto dentro de lo que es la fidelidad de Dios. Y me gozaba con ese cántico de la fidelidad tan hermoso que se cantaba hoy. A mí me gustaría también cantar acerca de la fidelidad, poder llegar a esas tonalidades que llegan hasta hermana Sarita. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Y Dios es fiel a lo que prometió. Y a los hermanos nuevos que están aquí en esta noche, recién bautizados, quédele claro al corazón de usted, Dios es fiel a lo que prometió. Independientemente de las experiencias que comiences a tener en tu peregrinar cristiano, sean buenas o sean malas, la consigna de que Dios es fiel a lo que prometió tiene que estar presente en tu corazón cuando las cosas se tranquen, cuando las cosas parezcan no funcionar como tú esperabas. Sigue siempre creyendo que Dios es fiel a lo que prometió. Pablo, quien en muchas ocasiones fue malinterpretado. De hecho, Pedro afirma en su segunda carta, en el verso 16 del capítulo 3, que algunas de las enseñanzas de Pablo se estaban distorsionados por hombres indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. La mala interpretación de la gracia hacía que algunos pretendieran seguir pecando, porque mientras más pecado, más gracia. Mientras más pecado, más abunda la gracia. Entonces seguimos pecando. No importa pecar, pues Dios perdona todos los pecados. De hecho, los opositores de Pablo podrían decir que el pecado era una cosa excelente porque da a la gracia la oportunidad de actuar, la oportunidad de demostrar los beneficios que provoca en la vida de los hombres. En el capítulo 3, ya en el verso 8, Pablo argumenta acerca de algunos que quieren demostrar que su desobediencia le ha dado a Dios la oportunidad de demostrar su justicia, que la infidelidad del hombre le ha dado a Dios la maravillosa oportunidad de demostrar su fidelidad. O sea, mi pecado dice cuán bueno es Él. Así que hagamos males para que vengan bienes. Era la mentalidad de aquella gente, mentalidad que se acentuó en el siglo XVI con el asunto del antinomianismo, que era una doctrina que hablaba o que se refería a la práctica no bíblica, según los cristianos, de vivir sin la consideración de la rectitud de Dios, emplear la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar,
y confiar en la gracia para ser limpio de pecado sin ninguna condición. En otras palabras, ya que la gracia es infinita y somos salvos por gracia, entonces para el antinomianismo podemos pecar cuando queramos y aún ser salvos. Hace poco tiempo había uno por ahí que hablaba acerca de eso, y ya no está entre los hombres, a menos que, como dijo, se haya transformado en otra cosa. La realidad es que solo una mente depravada de seguro ve la gracia desde una perspectiva torcida. Como dice Judas en su pequeño documento, que habían hombres que habían convertido el libertinaje, o la vida en libertinaje, o la gracia en libertinaje, en excusa para vivir una vida inmoral. Por eso nos invita a los creyentes a que contendamos ardientemente por la fe. Y Pablo, que es un estratega, que es una mente brillante, utiliza como herramienta la pregunta retórica para sus argumentos. La pregunta retórica, que en realidad era una afirmación disfrazada como pregunta, y por consiguiente no espera una respuesta directa, pero es muy efectiva en el debate, porque hace un enunciado irrefutable y pone a sus opositores en aprieto. Además de indicar un punto fuerte, la pregunta retórica parece poner al opositor en la posición de no tener que responder. Con frecuencia el apóstol Pablo introduce una pregunta retórica con la frase: ¿entonces qué? ¿Qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión en el capítulo 3, el verso 1? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? ¿Dónde pues está la jactancia? Entonces, ¿qué vamos a pecar? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eran expresiones que utilizaba el apóstol Pablo, que ponía a sus opositores en jaque. ¿Qué concluiremos? Que la ley es pecado. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es un Dios injusto? Era una herramienta para desarmar a los opositores. Y es entonces cuando el apóstol en este capítulo 6 tiene que reafirmar nuestra identidad cristiana. ¿Cómo nos identificamos con Cristo? Nos identificamos con Cristo en su muerte. ¿Cómo el bautismo ejemplifica ese cambio extraordinario de vida? Dentro de la mentalidad tanto judía como gentil, la mentalidad pagana, el término judío tenía carácter de muerte y de nueva vida. Era simplemente como un morir y resucitar. El término griego baptizo, introducir en el agua, sumergir. Los judíos lo comprendían muy bien, porque cuando un pagano entraba en su religión, entraba por el sacrificio, entraba por la circuncisión y entraba por el bautismo. Y el ritual del bautismo que ellos practicaban, a ese hombre se le cortaban las uñas. Ayer le cortaron las uñas aquí para bautizarlo ayer. Se le cortaba el cabello, aunque yo vi algunos con poco cabello por ahí. Se desvestía completamente y se bañaba mientras hacía confesión de fe delante de 3 padrinos o 3 testigos. Se pronunciaban bendiciones y promesas sobre él, y se le conducía como un recién nacido. Desde la perspectiva griega, el iniciado era identificado con un Dios y considerado muerto, y también experimentaba un cierto nacimiento, un nuevo nacimiento. Era toda una dramatización que se realizaba dentro de la cultura judía, dentro de las religiones de misterio. Se le explicaba qué representaba el drama, qué representaba la divinidad
oiga, y estas personas tenían la experiencia para ellos de un nuevo nacimiento. Pablo quiere acentuar al comienzo de este capítulo que cada cristiano en Cristo ha muerto para vivir. Ha sido sumergido en Cristo. Ha sido partícipe de su muerte. Se bautiza en Cristo o ser bautizado en Cristo significa ser puestos en una relación personal con el Salvador. Mis amigos que se bautizaron ayer han entrado en una experiencia personal con su Salvador, con su Señor. El sacrificio de Cristo y la aceptación del mismo nos ha hecho morir al pecado. Uno de los comentaristas, Charles Swindoll, en su comentario acerca de los romanos, dice que el bautismo aquí no es meramente el bautismo en agua, sino que es un sumergirnos en Cristo espiritualmente. Y quieren acentuarlo porque había gente que creían o que afirmaban que la gracia y las promesas de salvación se recibían mediante un estante de agua y no por la fe. Movimientos y gentes que creen en la salvación sacramental o la salvación que se da por la participación en un sacramento. Nosotros creemos, hermanos, que el agua no salva a nadie. Sí creemos que es un sello notarial que verifica la autenticidad del bautismo espiritual en Cristo. No hemos solo sido sumergidos en el agua, hemos sido sumergidos en la persona de Cristo. Y de la misma manera que el agua cubre todo nuestro cuerpo, la persona de Cristo nos abraza y cubre todo nuestro ser. De manera que nuestra muerte, a un constante vivir en pecado, se ha efectuado, y por lo tanto, hermanos, esto es algo que nosotros debemos saber, debemos tener presente, debemos tener en cuenta. Nosotros hemos muerto al pecado. Él nos ha sustituido en la cruz al morir por nosotros, y nosotros nos identificamos con Él. Y nosotros morimos allí con Él. Él murió por mis pecados y yo morí al pecado. Él pagó la pena del pecado. Él rompió el poder del pecado y hemos sido, oiga, convidados a una clase de vida distinta. Una clase de vida diferente. Al identificarnos con Cristo en su muerte, garantiza que también, oiga, nos identificamos en la resurrección. Es una nueva vida. Es una vida maravillosa lo que Él proveyó con su sacrificio para nosotros. Vivimos ahora para Dios, conocimos la verdad. Y la verdad nos ha hecho libres. Cuando morimos, Pablo dice, cambiamos de amo. Y ya no somos esclavos del pecado. El pecado no tiene derechos sobre nosotros. En la época de Pablo, un esclavo no tenía tiempo que le perteneciera. No tenía un momento en que fuera libre. Hoy a veces nosotros decimos que somos esclavos del trabajo, o que el jefe es un esclavizante. No hablo de mi experiencia, hablo de la experiencia de otros. Que el jefe abusa y no nos da tiempo para nada. La realidad, hermanos, es que todo el que trabaja tiene una hora de almuerzo para hacer lo que le dé la gana. Se puede acostar, se puede ir a la casa, puede hacer tal o cual cosa, pero el esclavo en tiempo de Pablo no tenía momento en que fuera libre. Cada instante de su tiempo le pertenecía al amo. Y no había solo un instante de su vida que pudiera hacer lo que le gustara. Era imposible servir a los amos, porque era posesión
exclusiva de uno. Pablo está diciendo, en una época vosotros erais esclavos del pecado. El pecado tenía vuestra exclusiva posesión en aquella época. No podías hablar de otra cosa. No podríais hacer otra cosa sino pecar, pero ahora habéis tomado a Dios como vuestro amo y Dios tiene vuestra exclusiva posesión. Somos exclusivamente de Dios, solo de Él. Y créeme que Él no quiere compartirte con nadie. Él no quiere que un ápice, que una porción, que una célula de tu vida esté sin Él. Él no quiere que nada de ti esté sin su cobertura. El cristiano no puede tener otro amo que Dios. Pero Dios, hermanos, para Dios es todo o para Dios nada. Él no quiere vidas a medias. Él no quiere un poquito de ti, Él quiere todo acerca de ti. Y en la medida en que alguien se reserve algo, guarde algo en un rincón de su vida sin Dios, no es verdaderamente cristiano, porque cristiano es aquel que se ha sumergido totalmente en la persona de Cristo. Cristiano es aquel que se ha abandonado totalmente en las manos de Dios. Ser cristiano es todo para Dios. Y cuando trabajaba con este sermón encontré una información muy interesante. Mira, el 22 de septiembre de 1862, el presidente Abraham Lincoln dictó una proclamación que comenzaba así. En el 1 de enero del año de nuestro Señor, de 1873, todas las personas tenidas como esclavas dentro de cualquier estado o parte designada de un estado, las personas que están en rebelión con los Estados Unidos serán entonces de allí en adelante y para siempre libres. La Unión Estadounidense tendrá que luchar por muchos meses antes de que los esclavos del sur pudieran apropiarse de su preciosa libertad. Un hombre llamado Booker T. Washington tenía 9 años cuando la emancipación alcanzó su plantación en el sudeste de Virginia. Dice que él recuerda en su autobiografía, en un libro que escribió, Up from Slavery, Salida de la Esclavitud. Lo más distintivo que ahora recuerdo en conexión con la escena fue con un hombre que parecía ser un extraño, un oficial de los Estados Unidos, presumo, dio un breve discurso y luego leyó un papel más bien largo. La proclamación de emancipación, me parece. Después de la lectura se nos dijo que todos estábamos libres y que podríamos ir a donde quisiéramos, cuando quisiéramos. Mi madre, que estaba a mi lado, se inclinó y besó a sus hijos, mientras lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. Nos explicó lo que eso quería decir, que ese es el día por el cual ella había estado orando por tanto tiempo, pero temiendo que no viviera para verlo. Con el tiempo después de la rendición definitiva o la redención definitiva de la Confederación, el asesinato de un presidente y la difícil lucha política, los estados reafirmaron la 13ª enmienda que oficialmente abolió la esclavitud de los Estados Unidos de América el 18 de diciembre de 1865. Los esclavos eran libres. El regocijo entusiasta de parte de personas de color emancipadas duró apenas por un breve periodo, porque note que cuando volvieron a sus cabañas hubo un cambio de sentimientos. La gran responsabilidad de ser libres, de tener que hacerse cargo de sí mismos y de tener que pensar y planear por sí mismo y sus hijos, pareció apoderarse de ellos.
Era muy parecido a dejar suelto a un adolescente de 10 o 12 años en el mundo para que se valiera por sí mismo. En unas pocas horas las preguntas con lo que la raza anglosajona había estado batallando por siglos había sido echada sobre estas personas para que las resolvieran. Había la pregunta de una vivienda. Había la pregunta acerca de la crianza de los hijos, la educación, la ciudadanía. Para algunos ahora en realidad la tenían en posesión. La libertad les parecía un asunto más serio. Además había un apego peculiar y extraño al viejo amo. Después de una breve celebración, muchos esclavos volvieron a los campos para continuar su servidumbre, aunque oficialmente libres para ir a donde quiera. Poco cambió para ellos en un sentido práctico. La emancipación legal solo presentó a los esclavos la oportunidad de vivir como personas libres. Convertir su estatus legal en experiencia real exigía una transformación interna. Transformación, como dice Pablo, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso me encanta cuando nuestro pastor está presentando los bautismos y dice: usted se va a levantar de las aguas y va a seguir siendo fulano de tal, y va a seguir viviendo en el mismo lugar. La transformación tiene que comenzar en el interior, en lo profundo de ser. Oiga, transformación en nuestra mente, renovando nuestra vida y nuestro espíritu. La emancipación liberaba legalmente a la persona de la esclavitud involuntaria, pero no garantizaba que esta persona pudiera disfrutar de la libertad. Y yo te pregunto a ti, hermano, que llevas años en la fe, ¿estás disfrutando de tu libertad cristiana? ¿Estás disfrutando de lo que hizo el Señor, que rompió el yugo de la esclavitud? Libres. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con la libertad? ¿Cómo vivo hoy siendo libre cuando siempre fui esclavo? La realidad, hermanos, es que hay una batalla entre el poder del pecado y la justicia de Dios. Ambos están buscando hombres que les sirvan. El pecado necesita hombres que lo practiquen y lo promuevan. Pero la justicia de Dios necesita hombres y mujeres que lo practiquen y lo esparzan. Es tu responsabilidad y la mía esparcir, oiga, la gracia y la justicia de Dios. Si algo determinó Dios ayer, el día de tu bautismo, es que Él quiere que tú seas uno de los que esparza su gracia, de los que esparza su justicia, de los que hablen de su verdad. Él te ha hecho libre. Así que sal de aquí en esta noche sabiendo que Él te ha hecho libre. Posiblemente ayer, luego del bautismo, tuviste ya tus primeras luchas y dificultades y situaciones con el pecado que quiere enseñorearse aún de los hijos de Dios. Pero sigue proclamando la realidad de que Él te ha hecho libre, de que el pecado no tiene poder sobre ti. Y claro, Pablo no está diciendo que ya nunca nosotros pequemos. Todos pecamos, todos erramos al blanco, todos nos deslizamos en un momento dado, pero no es la vida de pecado lo que traza nuestro rumbo. No es la vida de pecado la que determina cómo nos movemos o a dónde nos movemos. No nos deleitamos en el pecado. Cuando una persona ya no se siente cómoda en el pecado, puede estar segura de que ha sido libertada de la culpa del pecado y que el poder del pecado, hermanos, no está dominando sobre ella. El poder del pecado se está desvaneciendo. Como dice el verso 14, porque el pecado ya no será Señor sobre vosotros, pues vosotros no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. La ley solo señalaba el pecado.
mandaba, demandaba, reprendía, condenaba, pero no podía salvar. Pero la gracia destrona el pecado, destruye su señorío y capacita al creyente para vivir vidas victoriosas para Dios. Pablo postula en su documento que en un acto de obediencia sus destinatarios, los creyentes de Roma tomaron la decisión de aceptar la enseñanza evangélica, de aceptar la enseñanza escritural. Y esto indica, hermanos, algo importante que la iglesia postulaba en sus comienzos. No es el resultado de la emoción, sino de la instrucción. Los creyentes tenían que saber qué estaban haciendo. Se les mostraba lo que Cristo ofrecía y lo que Cristo también exigía. Solo entonces podían tomar la decisión de entrar a la fe. Ojalá que el resultado de tú estar aquí hoy no sea la exacerbación de las emociones, y sí la convicción profunda de lo que la gracia de Dios ha hecho, y la gracia de Dios sigue haciendo en la vida tuya y en la vida de tu familia, en la vida de los tuyos. Ojalá sea una convicción profunda, de aquello que se te ha enseñado día tras día, en las butacas de la iglesia, en la enseñanza cristiana, en las aulas del departamento de educación cristiana, que sean convicciones profundas, que no te muevan a ningún lado. Jesús no quería seguidores que no hubiesen determinado y hubiesen calculado el costo de lo que era seguirle. Por eso cuando habló del costo del discipulado, muchos se fueron, muchos se echaron a correr. La vida nueva en Cristo ciertamente empieza con fe, pero tiene consecuencias continuas. Los esclavos en América no sabían qué hacer con su libertad. Pero a ti y a mí, luego de la experiencia de conversión, luego de la experiencia del bautismo, se nos ha dado la oportunidad de continuar en desarrollo y en crecimiento. Los esclavos de América no tenían un norte para dónde ir, por eso volvieron a la esclavitud. Pero a nosotros el resucitado nos dejó el Consolador, nos dejó el Paracletos para realizar en nosotros el proceso de la santificación. Antes nuestros cuerpos eran instrumentos del pecado, ahora son instrumentos de la justicia de Dios. Antes la autoridad del pecado nos hacía vivir vidas injustas, ahora somos soldados rasos al servicio de la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hermanas, que ha llegado el momento, este es el tiempo para vivir la mejor vida. Este es el tiempo para vivir la vida más excelente. La realidad es que Jesucristo ya tiene dentro de usted y dentro de mí riquezas espirituales que nosotros no nos imaginamos. Por eso es esta oportunidad de vida, tú que te bautizaste ayer y tú que llevas años en la experiencia de la vida cristiana, esta oportunidad de vida es la oportunidad que nos da Dios para que nosotros descubramos las riquezas que el Espíritu Santo ha puesto, en todo nuestro ser, en nuestro interior. Es un descubrir a diario, el potencial que Dios ha puesto en nosotros para que realicemos su obra. Los esclavos de América volvían a su esclavitud, se sentían solos, desprotegidos, se sentían preocupados por su porvenir. Hermano que te bautizaste ayer y hermano que llevas en la vida cristiana mucho más tiempo, créeme que Él jamás te deja solo. Él tiene un plan perfecto para ti y para mí. La santificación es un proceso mediante el cual vamos vaciándonos de nosotros y llenándonos más de Él. Es el
menguar nuestro para que Él crezca en nosotros. Es una obra progresiva de Dios y el hombre que nos lleva cada vez más a estar más libres de pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Es tanto una experiencia pasiva como activa. Pasiva porque tenemos que dejar que Él haga lo que Él quiera hacer con nosotros. Pasiva porque Él tiene el control de nuestra vida y Él sabe el rumbo que va a trazar, pero a la misma vez activa porque nosotros tenemos que hacer su voluntad e ir en consecución de ella. Comienza la experiencia de santificación aún desde el momento en el cual hemos sido regenerados en nuestro nuevo nacimiento. Algo ocurre en nuestro ser. Luego la santificación va aumentando a lo largo de la vida, somos transformados. Y aún partiendo de este mundo, solo partiendo, solo muriendo, es que se completa el proceso, porque vamos directo a la presencia de Dios. El bautismo es solo el inicio. Los cambios, las modificaciones no cesan hasta que partimos. El apóstol Pablo lo dice más claramente cuando habla a la comunidad de Colosas en el capítulo 3, en el verso 1, cuando le dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque hoy aquellos que hemos confesado al Señor, aquellos que hemos dado el paso de fe, aquellos que nos hemos insertado en el cuerpo a través del bautismo, vemos, oiga, la vida a la luz de la eternidad, vemos la vida de forma distinta. Nuestra escala de valores ha cambiado. Un nuevo modo de juzgar las cosas está en nuestro ser. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el término es escondido o apócrifos, que hablaban de esos libros oscuros, escondidos y misteriosos, de unas riquezas que solo algunos podían recibir. Lo que está diciendo el apóstol: Cristo es el tesoro de la sabiduría que nosotros hemos recibido. Pablo está afirmando que lo terrenal es para los que todavía están muertos en delitos y en pecados. Nuestra nueva vida en Cristo, aquel que cambia su sistema de valores y pensamientos, oiga, a la hora de la verdad, prefiere dar antes que recibir. Prefiere perdonar antes que vengarse. Prefiere servir antes que dominar. El fin de esta experiencia es la vida eterna, que no es otra cosa que comunión con Dios por medio de Cristo. Es la luz del conocimiento de la gloria en la faz de Cristo. Experiencia que solo tú puedes tener porque el mundo no la conoce. Vida eterna es el amor de Dios vertido en el propio corazón nuestro por el Espíritu Santo. No lo pueden recibir aquellos que no le conocen porque, oiga, no han dado el paso de fe. Vida eterna es la paz de Dios que sobrepasa, que sobrepuja todo entendimiento que el mundo no puede entender ni comprender porque no le conoce. Experiencias que no pueden experimentar los que están muertos y son esclavos del pecado. Antes vivíamos en servidumbre, ahora vivimos en libertad. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Antes vivíamos en vicios, ahora vivimos en santidad. Antes vivíamos en vergüenza, ahora, oiga, vivimos en la paz del Espíritu. Antes estábamos en muerte, ahora vivimos vida, inclusive vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y aquí Pablo utiliza dos términos militares. Pablo habla de la paga
Pablo habla de la ración que recibía cada soldado por su desempeño, por su trabajo, por su sudor, por su sacrificio, por arriesgar su vida allá en el campo de batalla. El pago, el salario. Dice el apóstol Pablo, el salario que produce el pecado es la muerte. La paga del pecado siempre es muerte, pero la dádiva, el carisma o el charisma, o en el latín el donativo, retribución totalmente libre. También los soldados recibían en momentos dados algunos regalos. Algo que no merecían, algo ocasional, el ejército otorgaba como regalo. La dádiva de Dios es el regalo de la salvación, es el regalo de la gracia. Eso es lo que hemos recibido. Eso es lo que Dios compró en nuestra libertad. Así que, hermanos, la fe no nos garantiza ausencia de conflictos. Créame que los hay y los habrá siempre. La fe no garantiza la vida triunfalista que muchos predican o que muchos enseñan. Hay momentos difíciles y de crisis. La fe tampoco es una varita mágica en la cual todo se resuelve tipo microondas. No, hermano. La fe es el testimonio de un Dios constante que nos resucitó consigo mismo y nos ha hecho libres. Así que disfruta tu libertad en Cristo Jesús. Asistidos por el Espíritu Santo de Dios. Hoy eres libre para amar. Hoy eres libre para perdonar. Hoy eres libre para edificar, para construir. Hoy tú eres libre para cantar. Eres libre para producir. Eres libre para compartir. Hoy tú eres libre para crecer. Eres libre para crear. ¿Cuánto puede hacer Dios con corazones libres? Ojalá pueda hacer su obra. Dios les bendiga.